Un rey que asesinó a sus propios hermanos para asegurar el trono. Un reino que se sumió en la idolatría y la traición. Una profecía de muerte que se cumplió sin piedad. Joram de Judá pudo haber seguido el legado de su padre, el piadoso rey Josafat, pero eligió un camino de sangre, ambición y rebelión contra Dios. Su historia no es solo la de un gobernante corrupto, sino la de un hombre que vio su poder desmoronarse mientras su cuerpo se pudría en vida, consumido por una maldición anunciada por el mismísimo profeta Elías. Y si crees que su final fue trágico, espera conocer lo que ocurrió con su esposa Atalía y su hijo Ocosías, porque lo peor estaba por venir. Si quieres descubrir cómo el linaje real de Judá estuvo a punto de desaparecer, qué juicio cayó sobre la casa de Acab y cómo un niño escondido en el templo cambió la historia de la nación, quédate hasta el final. Suscríbete al canal, comparte este vídeo y acompáñanos en este viaje a través de una de las historias más impactantes de la Biblia. Comenzamos. El reino de Judá se hallaba sumido en un silencio sepulcral mientras el cuerpo del rey Josafat reposaba en la tumba de sus ancestros. Su reinado había sido próspero, caracterizado por la estabilidad y una ferviente devoción al Dios de Israel. Sin embargo, tras su muerte, la incertidumbre se apoderó de la corte, pues el heredero al trono, Joram, había demostrado desde joven una naturaleza diferente a la de su padre. Mientras Josafat buscaba el consejo de los profetas y guiaba al pueblo con rectitud, su hijo mayor parecía más inclinado hacia la ambición y la sed de poder. Las calles de Jerusalén estaban enlutadas, pero la atmósfera en el palacio real era distinta. Bajo los altos muros del recinto, se tejía un oscuro plan que marcaría el inicio de un reinado turbulento. Joram había esperado pacientemente el momento de tomar el cetro, pero no estaba dispuesto a compartir su autoridad. Sus hermanos, todos príncipes de sangre real, representaban una amenaza a su dominio. Aunque la tradición permitía que los hijos del rey recibieran provincias y riquezas, Joram no toleraría rivales. Sigilosamente, en los pasillos sombríos del palacio, comenzaron a darse órdenes en secreto. Hombres de confianza fueron reclutados para ejecutar su mandato con precisión. Bajo el manto de la noche, los príncipes fueron sacados de sus aposentos y ejecutados sin juicio ni misericordia. Algunos suplicaron, otros intentaron resistirse, pero ninguno sobrevivió. La sangre de sus propios hermanos manchó los cimientos de la casa de David, y cuando el alba despuntó sobre Jerusalén, la noticia del asesinato se esparció como una sombra ominosa. El pueblo, horrorizado, murmuraba en las calles, pero nadie se atrevía a desafiar al nuevo rey. Los consejeros de la corte observaban con temor, sabiendo que cualquier palabra en contra de Joram podría costarles la vida. Aquel acto de brutalidad fue solo el principio de una transformación sombría en el gobierno de Judá. A la derecha del trono, una figura observaba con satisfacción. Atalía, la esposa de Joram, hija de Acab y Jezabel, traía consigo el veneno de la casa de Israel, donde la idolatría y la corrupción habían enraizado profundamente. Desde su llegada a Judá, había susurrado en el oído de su esposo, persuadiéndolo de abandonar las costumbres piadosas de su padre y adoptar las políticas de su linaje materno. Bajo su influencia, Joram no solo consolidó su poder con sangre, sino que también comenzó a distanciarse del Dios de sus ancestros. Uno a uno, los profetas que habían servido fielmente a su padre fueron apartados, sustituidos por sacerdotes de Baal que Atalía trajo desde Samaria. Los templos comenzaron a llenarse de símbolos paganos y sacrificios impíos. En los días de Josafat, Judá había sido una tierra de adoración y rectitud.
ahora, bajo Joram, se convertía en un reflejo de la decadencia que dominaba el reino del norte. Las alianzas también cambiaron. Mientras Josafat había mantenido una política cautelosa con Israel, Joram buscó fortalecer sus lazos con la dinastía de Acab. Estrechó relaciones con los príncipes del norte, intercambió regalos con los reyes de Tiro y Sidón, y permitió que la adoración a dioses extranjeros ganara terreno en Jerusalén. Sin embargo, a pesar de la consolidación de su gobierno, un murmullo inquietante recorría los pasillos del palacio. Aunque había eliminado a sus hermanos y acallado a sus opositores, la legitimidad de su reinado estaba manchada. Los ancianos de Judá recordaban la promesa de Dios a David, y se preguntaban si el Señor permanecería en silencio ante tanta injusticia. Mientras Joram celebraba su dominio absoluto, la voz de los profetas se alzaba en las sombras, advirtiendo de un juicio inminente que aún no se había manifestado. Los primeros años del reinado de Joram marcaron un cambio profundo en la esencia de Judá. A diferencia de su padre, Josafat, que había purgado la idolatría y fortalecido la adoración a Yahvé, Joram no sentía compromiso alguno con las tradiciones religiosas de su pueblo. Guiado por su esposa Atalía y su sed de consolidar el poder, pronto comenzó a transformar Jerusalén en una ciudad más parecida a Samaria, donde Baal era adorado con total libertad. Los cambios no tardaron en hacerse visibles. En el corazón de la ciudad, donde antes resonaban las alabanzas al Dios de Israel, empezaron a erigirse altares a divinidades extranjeras. Se construyeron santuarios en las colinas y en los mismos muros de Jerusalén aparecieron inscripciones dedicadas a Baal y Astarte. Las fiestas sagradas establecidas en la ley de Moisés comenzaron a mezclarse con celebraciones paganas llenas de excesos y prácticas impuras. Atalía, con la influencia de su madre Jezabel aún fresca en su mente, se encargó de traer sacerdotes de Baal desde Israel. Estos hombres, investidos con ropajes lujosos y llenos de arrogancia, fueron recibidos en la corte real como asesores espirituales. Pronto, sus enseñanzas impregnaron las decisiones políticas de Joram, quien se convenció de que los antiguos dioses de las naciones circundantes le otorgarían la estabilidad y el poder que deseaba. Pero el pueblo de Judá no era ciego ni sordo. Muchos recordaban las reformas de Josafat y los días en que la presencia de Yahvé se manifestaba en el templo. A pesar del miedo que se cernía sobre la nación, hubo quienes se atrevieron a alzar la voz. Los profetas, hombres de profunda convicción y valentía, recorrieron las calles clamando contra la apostasía que se había adueñado de Jerusalén. Uno de los más destacados entre ellos fue Micaías, quien en tiempos de Josafat había predicho la caída de Acab. Su voz resonaba con autoridad cuando denunciaba los actos impíos de Joram y la corrupción que se había instalado en el trono. Con palabras encendidas, advertía al rey de la inminente ira de Dios si no abandonaba su camino de perversidad. Judá ha abandonado la senda del Altísimo, clamaba en las plazas. Los mismos muros del templo gimen por la traición de su rey. El fuego del juicio arderá sobre la casa de David si no se vuelve a su Dios. Pero Joram no quería escuchar. Para él, estos hombres eran meros agitadores, residuos de un pasado que él buscaba enterrar. Su paciencia se agotó cuando algunos sacerdotes del templo se unieron a la protesta y se negaron a permitir que los ritos paganos se realizaran en los atrios sagrados. La tensión en Jerusalén aumentó. En más de una ocasión, grupos de fieles se reunieron en las puertas del templo para impedir la entrada de los sacerdotes de Baal. Hubo enfrentamientos, gritos y forcejeos. La Guardia Real intervino con brutalidad,
dispersando a los protestantes y arrestando a los líderes religiosos que se oponían a la nueva orden. El sumo sacerdote, un hombre anciano llamado Joiada, resistió con firmeza la presión del rey. Conocedor de la ley y de las promesas hechas a David, no podía permitir que la casa de Dios fuera profanada. Pero Joram, en su creciente desprecio por la tradición, dictó un decreto: los sacerdotes de Yahvé debían someterse o enfrentarían la expulsión. Algunos cedieron por temor, otros fueron destituidos. Unos pocos, entre ellos Joiada, optaron por mantenerse en la sombra, esperando el momento oportuno para actuar. Mientras tanto, los altares paganos proliferaban por todo el reino y los sacrificios en honor a Baal se volvieron una práctica común en la corte. Las naciones vecinas observaban con interés los cambios en Judá. Mientras Egipto y Tiro veían con buenos ojos la influencia de Baal en la región, los moabitas y edomitas comenzaron a percibir que la debilidad espiritual de Judá podría traducirse en una vulnerabilidad militar. Y en los cielos, donde la voz de Dios no podía ser acallada, el juicio comenzaba a gestarse. Los días de estabilidad y dominio que Josafat había asegurado sobre los reinos vecinos parecían ahora un eco distante. Durante su reinado, Edom había sido sometido bajo el poder de Judá, obligado a pagar tributo y aceptar la autoridad del rey de Jerusalén. Era un territorio montañoso, difícil de conquistar, pero su riqueza en minerales y rutas comerciales lo convertían en un premio codiciado. Bajo la dirección de Josafat, los edomitas habían sido gobernados por un delegado de Judá, un gobernador que respondía directamente al rey y garantizaba la obediencia del pueblo. Sin embargo, con la muerte de Josafat y la llegada de Joram al trono, la situación cambió drásticamente. La autoridad moral que había mantenido la sumisión de Edom comenzó a desmoronarse. Las noticias sobre el cruel asesinato de los hermanos del rey, la apostasía de Judá y la creciente inestabilidad en la corte real llegaron rápidamente a las tierras del sureste. Viendo la decadencia del nuevo monarca, los edomitas sintieron que había llegado el momento de sacudirse el yugo de Jerusalén. La rebelión estalló con fuerza. El gobernador judío fue derrocado y ejecutado, y los líderes edomitas proclamaron su independencia. Las guarniciones de Judá, que vigilaban las rutas comerciales, fueron atacadas y destruidas. Mercaderes y caravanas fueron emboscados en los desfiladeros, y pronto la influencia de Jerusalén se vio completamente erradicada de la región. Cuando la noticia llegó al palacio de Joram, el monarca reaccionó con ira. Para él, aquello era un desafío inaceptable. No podía permitir que su autoridad fuera cuestionada, especialmente en un momento en que su reinado aún era frágil. Decidió actuar con rapidez y reunir a su ejército para una expedición militar contra los rebeldes. Confiado en su poder, Joram marchó con sus fuerzas hacia Edom. Sus generales, sin embargo, no compartían su entusiasmo. Sabían que el ejército de Judá, aunque aún fuerte, ya no era el mismo que en tiempos de Josafat. Las reformas religiosas de Joram habían provocado divisiones dentro de la nación, y muchos soldados se sentían desmoralizados al ver que su rey había abandonado al Dios de sus padres. Aún así, la orden estaba dada. La campaña comenzó con una marcha dura y extenuante a través de los áridos valles de Edom. Las tropas avanzaban con dificultad por los terrenos montañosos, enfrentando emboscadas constantes de guerreros edomitas que conocían bien la geografía de su tierra. Cuando finalmente llegaron a la ciudad fortificada de Seir, Joram ordenó un asedio inmediato. Pero lo que debía ser una demostración de poder, se convirtió en una humillación.
Los edomitas resistieron ferozmente, hostigando a los soldados de Judá con ataques sorpresa durante la noche y cortando las líneas de suministro. Las tropas de Joram, cansadas y sin moral, comenzaron a flaquear. En medio del caos, un contraataque sorpresivo de los edomitas sembró el pánico en el campamento real. El ejército de Judá, desmoralizado y en desorden, comenzó a retirarse de forma caótica. La disciplina se desmoronó y lo que inició como una retirada estratégica se convirtió en una fuga vergonzosa. Joram apenas logró escapar con vida, refugiándose con los restos de su ejército en Jerusalén. La noticia de la derrota se propagó con rapidez. No solo Edom logró consolidar su independencia, sino que otras regiones comenzaron a cuestionar la autoridad de Joram. La humillación de su fracaso resonó en todo el reino. La corte murmuraba en secreto sobre la incompetencia del rey y los ancianos de Judá recordaban con pesar los días de Josafat, cuando las naciones temían el poder de Jerusalén. Pero lo más preocupante no era solo la pérdida de Edom, sino lo que este revés significaba para el futuro de Judá. Si un reino sometido como Edom podía levantarse y derrotar a su antiguo amo, ¿quién más se atrevería a desafiar a Joram? En los oscuros pasillos del palacio, los ojos de los consejeros y oficiales militares comenzaban a llenarse de duda. Joram, sin embargo, se negó a reconocer su debilidad. Buscó justificaciones para la derrota y endureció su corazón aún más. En lugar de arrepentirse y volver a Dios, su orgullo lo llevó a profundizar en su corrupción, ignorando que cada paso que daba lo acercaba más al desastre absoluto. El eco de la derrota en Edom aún resonaba en el palacio de Jerusalén cuando una nueva crisis sacudió el reinado de Joram. Esta vez, la rebelión no provenía de un reino extranjero, sino de dentro de las mismas fronteras de Judá. La ciudad fortificada de Libna, una de las principales fortalezas al suroeste del territorio, se alzó en abierta insurrección contra el rey. Aquella rebelión no era una simple revuelta política, sino una señal de que la descomposición del reino se aceleraba. Libna no era cualquier ciudad. Se trataba de un enclave estratégico que formaba parte de la red de defensa de Judá contra invasiones filisteas y egipcias. Además, tenía un peso religioso considerable, pues había sido asignada a los sacerdotes levitas durante la repartición de la tierra en tiempos de Josué. Era, en esencia, un bastión de la fe y la tradición mosaica. Su deslealtad no solo representaba una crisis militar, sino también un golpe al prestigio del rey dentro de su propio pueblo. Desde tiempos antiguos, los habitantes de Libna habían sido leales a la casa de David. Sin embargo, tras la subida de Joram al trono y su abierta inclinación por la idolatría, el espíritu de resistencia comenzó a germinar en la ciudad. La llegada de sacerdotes de Baal a Jerusalén y la persecución de los profetas de Yahvé solo incrementaron el descontento. Mientras el rey llenaba su corte con influencias extranjeras y permitía la construcción de templos paganos, la gente de Libna recordaba con reverencia los tiempos en que la justicia y la fe gobernaban la nación. La insurrección no tardó en manifestarse. Lo que comenzó como un rechazo a pagar tributo al rey, se convirtió en un desafío directo a su autoridad. Las tropas leales a Joram, enviadas para sofocar el levantamiento, fueron rechazadas con violencia. Los estandartes de Judá fueron arrancados de las murallas, y en su lugar flameaban signos de autonomía. Pero esta revuelta tenía un trasfondo mucho más profundo que la simple independencia. Los sacerdotes de Yahvé en la ciudad habían comenzado a hablar con fervor sobre la ira de Dios contra Joram. Desde los muros de Libna,
Los levitas denunciaban abiertamente el pecado del monarca. Judá se ha apartado del Señor, y el Señor se apartará de Judá, clamaban. Mira, oh rey, el fruto de tu maldad. Libna no será cómplice de tus abominaciones. La rebelión de Libna, más que un movimiento de resistencia, era una declaración de que el reino de Joram estaba espiritualmente enfermo. Aquello no pasó desapercibido en Jerusalén. Los sacerdotes restantes en el templo comenzaron a murmurar entre ellos, interpretando la revuelta como una advertencia divina. El sumo sacerdote Joiadá, un hombre anciano pero sabio, convocó a los líderes religiosos que aún no habían sido expulsados o silenciados. Reunidos en el templo, discutieron el curso de los acontecimientos y llegaron a una conclusión ineludible. La ruina de Joram era inminente si no abandonaba su camino de idolatría. En una muestra de valentía, un grupo de sacerdotes se dirigió al palacio para advertirle directamente al rey. Joram los recibió con visible impaciencia. Has gobernado con mano de hierro, pero tu reinado se desmorona ante tus propios ojos, dijo uno de los ancianos. Los cielos mismos te rechazan, y las ciudades de Judá comienzan a volverse en tu contra. Si no te humillas ante Yahvé, aún más calamidades caerán sobre ti y tu casa. Pero Joram, endurecido en su corazón, respondió con burla y desprecio. Necios. ¿Acaso un rey debe someterse a los delirios de sacerdotes supersticiosos? Mis alianzas son más fuertes que vuestra fe marchita. ¿De qué me sirven palabras cuando tengo el respaldo de naciones poderosas? Despidió a los sacerdotes con furia y se encerró en su cámara de consejo. Para él, la solución no estaba en la misericordia de Yahvé, sino en la astucia política. Sabía que si no recuperaba el control de Libna, su autoridad se vería aún más debilitada. Si los sacerdotes de Yahvé estaban tras la rebelión, entonces no solo enfrentaba una crisis militar, sino también una conspiración religiosa. Incapaz de manejar la situación solo, Joram tomó una decisión que sellaría aún más su destino. Buscó ayuda en el reino de Israel. Envió emisarios a Samaria, donde gobernaba su cuñado, el rey Ococías, hijo de Acab y Jezabel. El vínculo entre ambas casas reales había sido reforzado por el matrimonio de Joram con Atalía, y Joram confiaba en que su familia política no lo dejaría en la estacada. Los mensajeros llevaron una petición clara. Mi reinado enfrenta la sublevación de Libna y el desafío de los sacerdotes de Yahvé. Si permitimos que la rebelión se expanda, pronto la anarquía se extenderá a todo Judá. Necesito hombres y recursos para sofocar esta amenaza. La respuesta de Ococías fue rápida y afirmativa. Al igual que su madre Jezabel, despreciaba a los profetas de Yahvé y veía con buenos ojos cualquier intento de erradicarlos. Acordó enviar refuerzos para ayudar a Joram a restaurar el control. Pero mientras las alianzas humanas se fortalecían, la sentencia de Dios sobre la casa de Joram ya estaba escrita. Libna no era simplemente una ciudad rebelde. Era la señal visible de que el juicio divino estaba comenzando a caer sobre el rey de Judá. En Jerusalén, los ancianos y sacerdotes que aún temían al Señor sabían que no podían hacer más. El rey había elegido su camino, y la justicia de Dios no tardaría en manifestarse. El sol de Jerusalén caía pesadamente sobre el palacio de Joram cuando un emisario llegó a sus puertas. Vestía ropas raídas por el polvo del camino y llevaba en sus manos un rollo de pergamino sellado con una marca inconfundible, el sello de Elías. El nombre del profeta aún susurrado con reverencia y temor en Judá y en Israel,
pese a que muchos creían que había desaparecido de la faz de la tierra. La noticia de su mensaje se esparció como fuego entre los siervos y consejeros del rey. Todos sabían que las palabras de Elías nunca eran vanas y que cada profecía suya traía consigo un peso ineludible. Años atrás, aquel mismo hombre había denunciado los pecados de Acab y Jezabel en Samaria, y ahora su voz se alzaba contra Joram, el hijo de Josafat, el rey que una vez había caminado en la senda de Yahvé, pero cuyo linaje ahora se hallaba sumido en tinieblas. Joram recibió el mensaje en el salón del trono. Sus manos, engalanadas con anillos de oro, desenrollaron el pergamino con desdén. Sus ojos recorrieron las líneas escritas por la mano del profeta, y a medida que avanzaba la lectura, una sombra cruzó su rostro. El mensaje de Elías era claro y sin ambajes. Su voz, aunque ausente en carne, resonaba con la misma firmeza de antaño. Así dice el Dios de Israel: no has andado en los caminos de tu padre Josafat, ni en los de Asa, rey de Judá, sino que has seguido las prácticas de la casa de Acab. Has hecho que Judá y Jerusalén se prostituyan espiritualmente, tal como lo hizo la casa de Acab, y además has asesinado a tus propios hermanos, la casa de tu padre, hombres mejores que tú. Por tanto, he aquí que el Señor traerá sobre ti una gran calamidad, sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre tus esposas y sobre todo lo que posees. Te afligirá con una enfermedad en tus entrañas, una dolencia que se agravará día tras día, hasta que tus intestinos se corrompan y caigan por la enfermedad. El silencio en la sala del trono fue absoluto. Los consejeros se miraban entre sí, incapaces de hablar. El aire se tornó pesado, y por un instante, incluso los soldados que custodiaban la estancia parecieron inquietos. Todos conocían la historia de Elías. Sus palabras se habían cumplido con precisión en el pasado, y ahora su sentencia sobre Joram no dejaba lugar a dudas. La ruina del rey era inminente. Pero en lugar de temblar, Joram soltó una carcajada amarga. Arrugó el pergamino en su puño y lo arrojó al suelo como si fuera un simple trozo de tela vieja. ¿Es esto lo que viene a decirme un hombre que se oculta en el desierto como un salvaje? Que mi estómago se pudrirá, que mi descendencia perecerá. ¿Acaso pretende asustarme con cuentos de ancianos y supersticiones? Los presentes guardaron silencio. Nadie se atrevió a replicar. Solo Atalía, de pie a su lado, sonrió con desdén y tomó su brazo con la seguridad de quien sabe que su influencia es absoluta. Mi señor, susurró con voz seductora, no escuches a esos profetas que se aferran a su Dios moribundo. Su tiempo ha pasado. ¿No ves que Yahvé ha sido relegado? ¿Qué Baal ha traído prosperidad a Samaria? No es a él a quien debes temer, sino a los enemigos que aún buscan destruirnos. Joram asintió lentamente, dejando que las palabras de su esposa se enredaran en su mente como hiedra venenosa. Con el paso de los años, Atalía había dejado de ser solo su esposa para convertirse en la verdadera fuerza detrás del trono. Había moldeado su voluntad con habilidad, instándolo a librarse de sus hermanos, a consolidar su poder y a abandonar las tradiciones de Judá. Ahora, ante la amenaza de un juicio divino, su influencia se hacía aún más fuerte. Esa noche, en los pasillos oscuros del palacio, Atalía reunió a los sacerdotes de Baal y ordenó que se intensificaran los sacrificios en honor a sus dioses. Si Yahvé anunciaba desgracias, entonces debían buscar la protección de fuerzas más poderosas. Se encendieron hogueras en los templos paganos y se ofrecieron tributos costosos, intentando asegurar la bendición de Baal y Astarte. Pero en el silencio del templo de Yahvé,
Los sacerdotes fieles que aún quedaban en Jerusalén temblaban. Sabían que la palabra de Elías no era en vano, y que el destino de Joram ya estaba sellado. Pocos días después, Joram comenzó a sentir los primeros síntomas. Al principio, fue un malestar menor, un dolor persistente en el vientre que achacó al cansancio. Pero con el tiempo, la dolencia se intensificó. Su piel palideció, su rostro se marcó con sombras de fatiga y su temperamento se tornó aún más irascible. Los médicos de la corte intentaron encontrar remedios, pero ninguna medicina lograba aliviar su padecimiento. Poco a poco, el monarca fue perdiendo fuerzas, y su orgullo comenzó a resquebrajarse bajo el peso del dolor. Atalía, por su parte, no mostraba compasión. Más bien, su dominio sobre el reino se afianzaba con cada día que pasaba. Los rumores en la corte se esparcían como brasas en la sequía. La reina estaba lista para gobernar por sí misma. Joram aún respiraba, pero su poder ya comenzaba a escaparse de sus manos. En los muros del palacio, los ojos de los consejeros, sacerdotes y soldados reflejaban la misma pregunta silente: ¿cuánto tiempo más resistiría el rey antes de sucumbir al juicio que Elías había pronunciado sobre él? El reinado de Joram se desmoronaba desde dentro. El pueblo de Judá, que alguna vez había vivido bajo la estabilidad y la justicia de Josafat, ahora se veía sumido en el descontento y la desesperanza. Los tributos eran cada vez más pesados, los mercados reflejaban el impacto de las malas decisiones del monarca y la moral del pueblo estaba por los suelos. En cada rincón de Jerusalén, los murmullos de descontento crecían, y muchos recordaban con nostalgia los días en que la justicia y la rectitud gobernaban la nación. El rey, sumido en la enfermedad que había comenzado a consumir su cuerpo, se volvía cada vez más errático en su gobierno. Pasaba largas noches en su cámara, retorciéndose de dolor, mientras los sacerdotes de Baal realizaban rituales inútiles en los templos paganos. Ninguna plegaria a los ídolos traía alivio a su padecimiento. A medida que su autoridad se debilitaba, las naciones vecinas observaban con interés. Filisteos y árabes, siempre al acecho de cualquier signo de fragilidad en Judá, vieron la oportunidad de atacar. Sus informantes en Jerusalén sabían que el ejército de Joram, desmoralizado tras la humillante derrota en Edom y la rebelión de Libna, no estaba en condiciones de resistir una invasión. Al principio, la amenaza se presentó como pequeños ataques en las aldeas fronterizas. Filisteos y árabes saquearon asentamientos, destruyeron cultivos y se llevaron esclavos. Joram, enfermo y debilitado, no reaccionó con prontitud. Pensó que eran solo incursiones menores, pero la realidad era mucho más grave. Un ejército combinado de filisteos y tribus árabes se preparaba para un asalto directo sobre Jerusalén. El día fatídico llegó con el sol cubierto por nubes de polvo, levantadas por miles de pies marchando en dirección a la capital de Judá. Las murallas de la ciudad, que habían resistido invasiones en tiempos de reyes más fuertes, ahora estaban mal defendidas. Los soldados desmoralizados se preparaban para el enfrentamiento con miedo en sus corazones. Los invasores avanzaron con brutalidad. Superaron las defensas con facilidad, atravesaron las puertas de la ciudad y arrasaron las calles con fuego y violencia. Gritos de terror resonaron en los callejones mientras la Guardia Real intentaba contener la embestida, pero la resistencia fue inútil. Los palacios y los templos fueron saqueados sin piedad. Filisteos y árabes se llevaron oro, plata y todas las riquezas acumuladas por generaciones de reyes de Judá. Pero el golpe más devastador no fue material,
sino personal. Los invasores irrumpieron en la residencia real y capturaron a los hijos de Joram. Los hijos del rey, los príncipes de Judá, fueron arrastrados como botín de guerra. Atalía, aunque poderosa, no pudo hacer nada para salvarlos. Los soldados enemigos se los llevaron lejos de Jerusalén, y ninguno volvió jamás. Fueron ejecutados con crueldad, exterminados como un acto de venganza y humillación para Joram. Cuando la noticia llegó al rey, un temblor recorrió su cuerpo enfermo. La profecía de Elías se cumplía con precisión aterradora. Sus hijos, la esperanza de su linaje, habían sido aniquilados ante sus propios ojos. Pero no todos murieron. Un único hijo logró sobrevivir, Joacaz, o Cocías. Por razones desconocidas, los invasores no lo mataron, tal vez porque era el menor o porque Atalía, en un acto desesperado, logró esconderlo antes de que los filisteos saquearan el palacio. Sin embargo, su supervivencia no era motivo de consuelo para Joram. Su hijo único, ahora su heredero, crecía bajo la influencia de Atalía, cuya ambición crecía a medida que la debilidad de su esposo se hacía más evidente. Tras la invasión, Jerusalén quedó en ruinas. La capital de Judá había sido saqueada. El pueblo se encontraba sumido en la miseria y la humillación de la realeza era completa. Joram ya no era un rey en toda regla, sino una sombra de sí mismo. Su enfermedad, que hasta entonces había avanzado lentamente, comenzó a empeorar con rapidez. Sus intestinos se corrompían desde dentro, y el dolor se volvía insoportable. Apenas podía levantarse de su lecho, y cada movimiento era un suplicio. La gangrena y el hedor de su cuerpo enfermo se esparcieron en el palacio, y su sola presencia era motivo de repulsión para sus sirvientes. La corte ya no hablaba de él como un monarca fuerte, sino como un hombre moribundo cuyo reinado había traído calamidad sobre Judá. El pueblo que antes le temía ahora le despreciaba abiertamente. Nadie lo consideraba digno de lágrimas ni oraciones. Atalía, viendo la fragilidad de su esposo, comenzó a tomar más control del gobierno. Se rodeó de consejeros afines a sus intereses, y empezó a moldear el futuro de Judá conforme su voluntad. Su mirada estaba puesta en el trono, y con cada día que pasaba, su esposo se volvía menos relevante. Pero aunque Atalía tejía su red de poder y Joram agonizaba en la soledad de su propia ruina, la sentencia final sobre el rey aún no había sido pronunciada. La profecía de Elías aún tenía una última parte por cumplirse, y cuando el juicio de Dios se manifestara en su totalidad, la muerte de Joram sería un testimonio irrefutable del destino de quienes desprecian la voluntad del Altísimo. El aire en el palacio de Jerusalén se tornó denso y pesado. Un hedor insoportable emanaba de la cámara real, donde el rey Joram yacía postrado, consumido por una enfermedad que avanzaba sin freno. Su dolencia, tal como lo había advertido la profecía de Elías, atacaba sus intestinos con una fuerza devastadora, corroyéndolos desde dentro. Día tras día, el sufrimiento se volvía más insoportable, y el monarca, antaño altivo y despiadado, ahora se retorcía en su lecho, presa de un dolor que ningún médico podía calmar. La enfermedad no solo le robó la fuerza, sino también la dignidad. Su piel se tornó cenicienta, sus ojos hundidos reflejaban la agonía de su carne, y su cuerpo, debilitado hasta los huesos, ya no era más que una sombra del hombre que una vez gobernó con crueldad. Las fiebres lo consumían, las heridas en su vientre supuraban, y su cuerpo despedía un olor pútrido que llenaba el palacio con la peste de la muerte. Los médicos, impotentes ante el deterioro acelerado del rey,
abandonaron toda esperanza. Ungüentos, hierbas, brebajes extraídos de los templos paganos y fórmulas traídas de Samaria fueron aplicados sin éxito. No había sacrificio a Baal ni ofrenda a los dioses extranjeros que pudiera aliviar su padecimiento. Su carne se descomponía en vida, un destino más cruel que una muerte rápida. Su aislamiento se volvió absoluto. Nadie quería acercarse a su lecho por temor al hedor de su cuerpo en putrefacción. Sus propios sirvientes, obligados a asistirle, realizaban sus tareas con asco y desdén. Los pasillos del palacio resonaban con murmullos de desprecio y despreocupación. Joram, el rey que una vez gobernó con puño de hierro, ahora era abandonado a su agonía, solo y olvidado. Mientras Joram se hundía en su tormento, su esposa Atalía comenzaba a consolidar su poder. Sabía que la muerte de su esposo era inminente, y en lugar de velar por él, pasó a preparar el camino para su propio gobierno. Los consejeros del palacio, que antes temían a Joram, comenzaron a responder directamente a Atalía. Con su astucia y determinación, logró imponer su voluntad sobre la corte. Sabía que la dinastía estaba al borde del colapso. Con la muerte de los hijos de Joram en la invasión filistea, solo quedaba su hijo Joacaz, o Cocías, y ella se aseguraría de que gobernara conforme a sus designios. Para el pueblo de Judá, sin embargo, Atalía representaba la continuidad de un reinado de opresión y tinieblas. Aunque su gobierno aún no había comenzado oficialmente, la percepción era clara. Nada bueno podía esperarse de la hija de Jezabel. En sus últimos momentos de lucidez, Joram comprendió lo que estaba ocurriendo a su alrededor. No tenía aliados, no tenía ejército, no tenía hijos que pudieran proteger su legado. Su enfermedad no solo consumía su carne, sino también cualquier vestigio de poder que le quedara. En un último acto de desesperación, ordenó enviar emisarios a Israel y a las naciones vecinas, rogando por ayuda. Los mensajeros partieron con promesas de oro y riquezas a cambio de asistencia. Pero las respuestas fueron frías y tajantes. En Samaria, Ococías, su propio hijo, gobernaba ya bajo la sombra de Atalía y no veía necesario socorrer a un hombre condenado. Egipto y Tiro, antiguas naciones con las que Joram había intentado establecer lazos, ignoraron su llamado. Nadie quería verse envuelto en el destino de un rey moribundo y despreciado. La desesperación se apoderó de Joram. Ya no era el monarca poderoso que un día dictó la muerte de sus hermanos, ni el gobernante que desafió la fe de sus ancestros. Ahora era un hombre solo, postrado en su propia miseria, sin dioses que lo ayudaran ni aliados que lo respaldaran. Con cada noche que pasaba, su carne se desprendía en pedazos, y su grito de dolor se apagaba en las frías paredes de su habitación. El juicio que se le había anunciado había llegado sin piedad. Pronto, su nombre se convertiría en sinónimo de deshonra, su legado sería polvo, y su muerte, solo un destino anunciado por la voz del profeta. El lecho del rey Joram se había convertido en una tumba en vida. Sus últimos días fueron un suplicio insoportable, una lenta agonía que se prolongaba con cada amanecer. Su carne, consumida por la enfermedad, se deshacía en úlceras pestilentes, y su cuerpo, desgarrado por el dolor, se convulsionaba en una interminable tortura. Sus gritos, que en el principio resonaban con furia por los pasillos del palacio, poco a poco se fueron apagando, hasta volverse apenas susurros de un hombre derrotado, cuyo destino ya no podía ser cambiado. La profecía de Elías se cumplía al pie de la letra. Su enfermedad avanzó sin tregua, sus intestinos comenzaron a desprenderse,
y su agonía se extendió por 2 años enteros. No había cura, no había alivio, solo el tormento de su carne marchita, símbolo de la corrupción que había devorado su alma mucho antes de que su cuerpo sucumbiera. Cuando la muerte finalmente lo alcanzó, no hubo llanto. No hubo lamentos en el palacio, ni duelo en las calles de Jerusalén. El pueblo, que había sufrido bajo su gobierno cruel y arrogante, recibió la noticia con indiferencia. Para muchos, su muerte no era más que el cierre de un capítulo de sufrimiento y opresión, una plaga que se extinguía por sí sola. Los funerales reales solían ser eventos solemnes y grandiosos. Reyes como Asa y Josafat, que habían gobernado con justicia, fueron despedidos con procesiones multitudinarias, con incienso y plegarias en el templo. Pero con Joram no fue así. No hubo procesión, no hubo incienso, ni una sola lágrima sincera se derramó por él. Los nobles y oficiales de la corte, siguiendo la costumbre, debían rendir honores al rey fallecido, pero en este caso, la ceremonia fue fría y sin vida. El cuerpo de Joram, ya irreconocible por el daño de la enfermedad, fue sacado de su habitación con desdén y llevado fuera de la ciudad. Si había algo que distinguía a los reyes de Judá, era su sepultura. La ciudad de David, el sepulcro de los monarcas, era el lugar donde reposaban los gobernantes de la casa real, aquellos que habían seguido el pacto con Yahvé. Pero para Joram, no había tal honor. Fue enterrado lejos de los sepulcros reales, un gesto simbólico que dejaba claro que su nombre no merecía ser contado entre los reyes dignos de Judá. Era la última humillación, el último juicio sobre su vida. No solo su cuerpo había sido consumido por la enfermedad, sino que su memoria sería relegada al olvido. No dejó un reino próspero, no dejó una dinastía fuerte, no dejó un pueblo que lo recordara con gratitud. Su legado fue desdicha, corrupción y vergüenza. Pero aunque Joram había muerto, sus pecados no murieron con él. La maldad que había traído a Judá no desapareció con su último aliento, sino que continuó en las manos de su esposa Atalía, quien ahora tenía la mirada fija en el trono. Con la muerte del rey, su hijo Joacaz, o Cocías, fue proclamado gobernante, pero él también llevaba la sangre corrupta de la casa de Acab en sus venas. Criado bajo la influencia de Atalía, su reinado seguiría el mismo camino de apostasía y error que el de su padre. Judá no estaba libre del juicio divino, pues el reino aún se hallaba atrapado en la telaraña de la idolatría y la ambición. La historia de Joram fue una advertencia viviente, una prueba de que ningún rey podía desafiar la voluntad de Dios sin enfrentar las consecuencias. Pero el pueblo aún debía aprender la lección, y el precio de esa enseñanza sería aún más alto. Los días venideros traerían más caos, más sangre y más tragedia. El reinado de Joram había terminado, pero la oscuridad que sembró aún se cernía sobre Judá. La muerte de Joram no marcó el fin de la crisis en Judá. Si bien el pueblo no lloró su partida, el reino no se libró de la sombra de corrupción que había impuesto sobre su gobierno. En su ausencia, el trono debía ser ocupado por su hijo, Ococías, el único sobreviviente de la masacre que los filisteos y árabes perpetraron en el palacio. Pero Ococías no gobernaría por sí solo. Desde los pasillos oscuros del poder, una figura emergía con una ambición implacable. Atalía, la reina madre. La hija de Acab y Jezabel, moldeada en la perversidad y en el culto a Baal, estaba lista para tomar el control total de Judá. Atalía no perdió el tiempo en consolidar su influencia sobre su hijo. Ococías tenía solo 22 años cuando ascendió al trono y lejos de ser un líder fuerte y sabio, era un gobernante débil,
completamente sometido a la voluntad de su madre. Ella se convirtió en su consejera, su guía, y en muchos aspectos, la verdadera regente de Judá. Desde el primer día de su reinado, las políticas de Joram no solo continuaron, sino que se profundizaron. El culto a Baal recibió aún más privilegios, los sacerdotes de Yahvé fueron desplazados y la influencia de Israel sobre Judá se afianzó. El templo de Jerusalén quedó relegado, mientras que los altares paganos crecían por todo el reino. Las mismas prácticas que llevaron a la ruina a la casa de Acab en Israel ahora se replicaban en la casa de David. Ocozías no mostró interés en restaurar la gloria de sus antepasados. En lugar de buscar la guía de Yahvé, prefirió seguir el camino de su abuelo Acab, creyendo que las alianzas con Israel fortalecerían su reinado. Pero en realidad, estaba firmando su propia sentencia de muerte. Por aquellos días, Israel también se encontraba en un punto de inflexión. En Samaria, el trono estaba ocupado por Joram, no confundir con Joram de Judá, hijo de Acab y hermano de Atalía. Este Joram, al igual que su padre, había continuado con el culto a Baal, desafiando las advertencias de los profetas. Sin embargo, en el horizonte se levantaba una tormenta. Jehú, el comandante del ejército de Israel, estaba a punto de ejecutar un golpe de estado que cambiaría la historia de ambas naciones. La situación se precipitó cuando Joram de Israel fue herido en una batalla contra los sirios en Ramot de Galaad. Al quedar incapacitado, se retiró a Jezreel para recuperarse, y fue entonces cuando Jehú, un capitán militar de renombre, recibió una unción profética de parte de un discípulo de Eliseo. El mensaje era claro: Jehú había sido escogido por Dios para ejecutar juicio contra la casa de Acab y erradicar el culto a Baal de Israel. Su misión no solo implicaba la muerte de Joram de Israel, sino también la exterminación de toda la descendencia de Acab, lo que incluía a Atalía y Ocozías. Al enterarse de que su tío Joram de Israel estaba herido en Jezreel, Ocozías decidió visitarlo. Su madre, Atalía, lo alentó a fortalecer sus lazos con la dinastía de su abuelo Acab, creyendo que esta alianza aseguraría su poder. Pero lo que parecía una simple visita se convirtió en una trampa mortal. Jehú, al enterarse de que ambos reyes se encontraban juntos en Jezreel, marchó con furia para cumplir su misión. Condujo su carro a toda velocidad, y sin dar tregua, entró en la ciudad con la determinación de acabar con la casa de Acab de una vez por todas. Cuando Joram de Israel vio a Jehú acercarse, sospechó el peligro y trató de huir. Pero fue en vano. Jehú, con su arco, disparó una flecha que atravesó el corazón de Joram, quien cayó muerto en su propio carro. Ocozías, al presenciar la muerte de su tío, intentó escapar de la emboscada. Pero Jehú, implacable, ordenó a sus hombres que lo persiguieran. Los soldados de Jehú alcanzaron a Ocozías cerca de Samaria, y aunque inicialmente fue herido y logró huir a Megido, sus heridas fueron fatales. Días después, murió a causa de las heridas y fue llevado a Jerusalén, donde recibió sepultura solo porque era descendiente de la casa de David. Así, el reinado de Ocozías terminó tan rápido como había comenzado. Su alianza con la casa de Acab lo condenó, y la espada de Jehú se convirtió en el instrumento del juicio divino sobre su vida. Con la muerte de Ocozías, la nación de Judá quedó sumida en una incertidumbre peligrosa. Sin un rey en el trono, el reino estaba vulnerable, expuesto a enemigos internos y externos. Pero Atalía no tenía intención de dejar que su linaje desapareciera. La hija de Jezabel aún tenía cartas por jugar.
Mientras Jehú consolidaba su dominio en Israel y exterminaba a los seguidores de Baal, Atalía estaba a punto de desatar la masacre más sangrienta en la historia de Judá para asegurarse de que nadie la despojara del poder. El caos aún no había terminado. De hecho, lo peor estaba por venir. El amanecer en Jezreel trajo consigo el estruendo de cascos y el estrépito de espadas. Jehú, el capitán del ejército de Israel, había llegado como un vendaval imparable, determinado a ejecutar la voluntad de Dios. Su misión no era solo la conquista del trono, sino la erradicación total de la casa de Acab, cuya idolatría y corrupción habían mancillado la tierra por demasiado tiempo. La profecía de Elías estaba a punto de cumplirse en toda su crudeza. Jehú no mostraba misericordia. No había lugar para el arrepentimiento ni la negociación. Todo aquel que perteneciera a la descendencia de Acab debía perecer, y no quedaría rastro de su dinastía. La primera víctima de su purga fue Joram de Israel, hijo de Acab y tío de Ocozías de Judá. Jehú lo ejecutó con un solo disparo de su arco, perforando su corazón y dejando su cadáver en el campo de Nabot, cumpliendo así la maldición que Elías había pronunciado años atrás. Jehú no solo eliminaba a un rey, sino que también restauraba la justicia para aquel que Acab había asesinado injustamente. Pero su misión no terminaba ahí. Se dirigió a Jezreel, donde Jezabel, la madre de Atalía y una de las figuras más temidas de su tiempo, aún vivía en su palacio. La antigua reina, ahora envejecida pero aún altiva, se pintó los ojos y adornó su cabeza, esperando a su verdugo con una sonrisa de desdén. ¿Acaso tuvo paz Zimri, el que mató a su señor? Le dijo con burla desde la ventana, refiriéndose a otro usurpador de generaciones pasadas. Pero Jehú no cayó en sus juegos. Sin responderle, miró a los eunucos que estaban junto a ella y les ordenó sin rodeos: «Echadla abajo». Y así lo hicieron. Jezabel fue arrojada por la ventana, su cuerpo se estrelló contra el suelo y su sangre salpicó los muros y los caballos. Jehú, sin remordimiento, ordenó que la atropellaran. Cuando horas después mandó recoger su cuerpo para enterrarla, solo encontraron su cráneo, sus manos y sus pies, pues los perros ya habían devorado el resto de su cadáver. Tal como Elías había profetizado, Jezabel no tendría tumba, y su fin sería un testimonio del juicio de Dios. Mientras la casa de Acab se desmoronaba en Israel, Ocozías, rey de Judá, se encontraba en Samaria, sin saber que su destino estaba sellado. Cuando supo que su tío Joram había sido asesinado y que Jehú se dirigía contra todos los seguidores de la dinastía de Acab, intentó huir desesperadamente. Pero la orden de Jehú era clara: Ocozías debía morir también. Los hombres de Jehú lo persiguieron y lo alcanzaron en Meguido. Fue herido y, aunque intentó escapar, sucumbió a sus heridas poco después. Su cadáver fue trasladado a Jerusalén, donde fue enterrado solo por respeto a la casa de David. Pero su muerte marcó el fin de su breve y fallido reinado. Con la muerte de Ocozías, el trono de Judá quedó vacío. Pero había alguien que no estaba dispuesta a dejar que el poder escapara de sus manos: Atalía, la hija de Jezabel. Cuando la noticia de la matanza de Jehú llegó a Jerusalén, Atalía comprendió que debía actuar de inmediato si quería conservar el control. Sabía que Jehú había erradicado a toda la familia de su padre, y que ahora el linaje de Acab estaba extinto en Israel. No podía permitirse que lo mismo sucediera en Judá. Sin titubear, orquestó la más sangrienta masacre que la casa de David había conocido hasta entonces. Ordenó la ejecución de todos los descendientes reales,
sus propios nietos, sobrinos y cualquier posible heredero del trono. Su ambición no tenía límites. Si no quedaban rivales, ella sería la única soberana de Judá. Los soldados leales a Atalía recorrieron el palacio y las casas de los nobles, arrastrando a los jóvenes príncipes a la espada. Uno por uno fueron exterminados, y con cada muerte, el poder de Atalía se consolidaba. La sangre de la casa de David empapó los patios del palacio, y el eco de los lamentos de las madres resonó en toda Jerusalén. Cuando la matanza terminó, Atalía se proclamó reina de Judá. Era la primera mujer en gobernar la nación, pero su ascenso al trono no era el resultado de la herencia legítima ni de la elección divina, sino de la traición y la violencia. Con Atalía en el poder, Judá se convirtió en una extensión de la casa de Acab. Los sacerdotes de Baal recibieron más influencia que nunca, los templos dedicados a Yahvé fueron descuidados o destruidos, y el pueblo se vio sometido a una tiranía sin precedentes. La dinastía de David, que había gobernado con la promesa del pacto divino, parecía estar al borde de la extinción. Pero el destino de Judá aún no estaba sellado. Aunque Atalía creía que había erradicado a todos los descendientes del linaje real, una pequeña chispa de esperanza permanecía oculta en las sombras del templo. El juicio de Dios aún no había terminado, y su justicia pronto se manifestaría sobre la reina usurpadora. El reinado de Atalía se consolidó con sangre. Apenas asumió el poder tras la muerte de su hijo Ococías, dio la orden más atroz en la historia de Judá, el exterminio de la descendencia real. Con una frialdad implacable, sus soldados recorrieron el palacio y las casas de los nobles, buscando a cualquier descendiente de la casa de David que pudiera representar una amenaza para su trono. Príncipes y niños inocentes fueron sacados de sus aposentos y ejecutados sin piedad. El eco de sus gritos resonó en los muros del palacio mientras la masacre se extendía a cada rincón de Jerusalén. Los ancianos de Judá, horrorizados, comprendieron que la sangre de David, la dinastía que Dios había establecido, estaba al borde de la extinción. La promesa divina de que un descendiente de David siempre gobernaría sobre Israel parecía haber llegado a su fin. Pero en medio de la oscuridad, un niño fue salvado de la matanza. En el palacio real, una mujer actuó con valentía. Josaba, hermana de Ococías e hija del difunto rey Joram, supo que si no hacía algo, la línea de David desaparecería para siempre. Movida por la desesperación y la fe, logró sacar a escondidas a un bebé del palacio, su sobrino Joás, el único varón que quedaba de la estirpe real. Junto con su esposo, el sumo sacerdote Joiada, Josaba llevó al niño hasta el templo de Yahvé y lo ocultó en los aposentos sagrados. Allí, entre los muros del santuario, lejos del alcance de los verdugos de Atalía, Joás creció en secreto. Durante 6 largos años, el pequeño fue criado dentro del templo, protegido por los sacerdotes y consagrado desde su infancia a Dios. Mientras tanto, Atalía gobernaba con mano de hierro, creyendo que había exterminado cualquier amenaza a su reinado. El reinado de Atalía fue un reflejo del espíritu de su madre, Jezabel. Durante esos 6 años, la nación de Judá se sumió en la idolatría y el caos. El templo de Yahvé quedó en el olvido, y en su lugar, los altares de Baal proliferaron por toda la ciudad. El pueblo, oprimido y desilusionado, miraba con temor a su reina, pero en lo profundo de sus corazones, sabían que su gobierno no era legítimo. No era descendiente de David, no tenía la bendición divina y su trono estaba manchado con la sangre de los inocentes. Pero la paciencia de Dios no se había agotado. En secreto,
El sumo sacerdote Joiada comenzó a reunir a los hombres fieles a la casa de David. Conocía la promesa de Dios, y sabía que la línea real aún no había sido extinguida. Reunió a los capitanes de la guardia, a los levitas y a los principales hombres de Judá. En las sombras del templo, les reveló la verdad que nadie se atrevía a imaginar. El heredero de David vive. Joás, el hijo de Ococías, ha sido preservado en el templo del Señor. Es hora de restaurar el trono que fue arrebatado con violencia. La noticia se extendió entre los fieles como un fuego encendido en la noche. El linaje de David no había muerto, y pronto, el juicio de Dios caería sobre la usurpadora. La conspiración estaba en marcha. Joiada tenía un plan, y en poco tiempo, la traición de Atalía sería castigada con la misma sangre que ella había derramado. Los muros del templo de Yahvé habían sido testigos de los años de oscuridad que cubrieron a Judá bajo el gobierno de Atalía. El reino, una vez bendecido por la presencia del Altísimo, se había convertido en un reflejo de la corrupción y la idolatría de la casa de Acab. Pero dentro del santuario, donde la reina asesina no tenía poder, la llama de la promesa divina aún ardía en secreto. El sumo sacerdote Joiada sabía que el tiempo de la restauración había llegado. Durante 6 años, había esperado pacientemente, viendo crecer al joven Joás, el último descendiente de David. Ahora, cuando el niño tenía 7 años, el sacerdote reunió a los hombres fieles para ejecutar el plan de liberación. Joiada convocó a los jefes de la guardia del templo, los levitas y los líderes del pueblo. En una reunión secreta dentro del santuario, les reveló lo que nadie se atrevía a imaginar. La casa de David aún vive. El legítimo rey de Judá ha sido preservado por la mano de Dios. Ha llegado la hora de devolverle el trono. La noticia se esparció como un fuego imparable. Los levitas, guardianes del templo, juraron lealtad al niño rey. Los capitanes de la guardia se alzaron en armas, listos para restaurar el orden divino. El pueblo, oprimido por la tiranía de Atalía, comenzó a susurrar esperanzas de liberación. El día señalado llegó. Joiada reunió a sus hombres en el templo y sacó a Joás de su escondite. Lo vistieron con las vestiduras reales y colocaron sobre su cabeza la corona de David. En la gran explanada del santuario, los sacerdotes tocaron las trompetas y el pueblo estalló en un clamor ensordecedor. ¡Viva el rey! ¡Viva Joás, hijo de David! El estruendo llegó hasta el palacio, donde Atalía dormía confiada en su trono usurpado. Sobresaltada, corrió al templo para ver qué ocurría. Cuando llegó, vio con horror al niño coronado y al pueblo reunido en júbilo. Rasgó sus vestiduras y gritó con desesperación: ¡Traición! ¡Traición! Pero su voz ya no tenía autoridad. Los capitanes de la guardia, aquellos mismos a quienes había usado para consolidar su gobierno, ahora le dieron la espalda. Joiada dio la orden: sacadla del templo y dadle muerte fuera de los muros sagrados. Los soldados la arrastraron fuera de la casa de Yahvé, y en la puerta del palacio real, Atalía encontró su destino. Allí mismo, donde había ordenado la masacre de los príncipes de Judá, fue ejecutada como una usurpadora. Su reinado de terror terminó con la misma violencia con la que había comenzado. Con Atalía muerta, Joás fue proclamado rey de Judá en una ceremonia solemne en el templo. Los levitas trajeron el libro de la ley, y Joiada renovó el pacto entre Dios, el rey y el pueblo. Judá volverá a ser el pueblo del Señor, proclamó el sacerdote. El pueblo,
con lágrimas de arrepentimiento, se postró ante Yahvé. La restauración no se limitó al gobierno. Los templos de Baal fueron destruidos, los altares paganos derribados y los sacerdotes idólatras ejecutados. Jerusalén, que había estado sumida en la perversidad, fue purificada de la influencia de la casa de Acab. El reinado de Joram y su descendencia había traído ruina a Judá. La idolatría, la opresión y la corrupción habían destruido la estabilidad del reino. Pero en el juicio de Dios, también había misericordia. No permitió que la dinastía de David fuera erradicada. Joás se convirtió en símbolo del pacto eterno de Dios con su pueblo. Su ascenso al trono no solo marcó el fin de una era oscura, sino el cumplimiento de una promesa divina. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido eternamente. 2 Samuel 7:16. Judá había sido restaurada, pero la advertencia quedaba clara. Cualquier gobernante que se apartara de Yahvé sufriría la misma suerte que Joram y Atalía. La historia de la casa de Joram había terminado, pero la lección de su caída permanecería grabada en la memoria del pueblo de Dios. Así concluye la trágica historia de el legado oscuro de Joram de Judá, entre la ambición y la caída. Hemos recorrido el ascenso de Joram al trono, su giro hacia la idolatría, la rebelión de sus súbditos, su humillante derrota, su enfermedad devastadora y su muerte en la deshonra. Vimos cómo su legado de corrupción se extendió a su hijo Ococías y culminó en el sangriento reinado de Atalía. Sin embargo, también fuimos testigos de la fidelidad de Dios, quien preservó la línea de David a través del joven Joás, restaurando el pacto con su pueblo. Esta historia es un recordatorio del destino de aquellos que se apartan de la voluntad de Dios y buscan el poder a través de la injusticia. Pero también es un testimonio de esperanza. Aunque la oscuridad parezca reinar, la luz de la promesa divina nunca se extingue. Si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y compartirlo con más personas para que conozcan esta increíble historia bíblica. También puedes dejarnos tu comentario sobre qué parte de la historia te impactó más y qué otras narraciones te gustaría escuchar. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.